Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 65 años. Esa mañana. El mundo aún parecía estable. El café humeaba en la cafetera. La luz del sol se filtraba por las cortinas de encaje y el eco lejano de las gaviotas resonaba desde el río Usumacinta. Llevaba la misma rutina silenciosa todos los días, desde que me jubilé de la biblioteca: una taza de café negro, una rebanada de pan tostado y unos minutos revisando Facebook para ver fotos de antiguos colegas o de mis exalumnos. El celular se me resbaló de las manos antes de que me diera cuenta de que había dejado de respirar. La imagen en la pantalla era clara, demasiado brillante para negarla. Alma estaba de pie con un vestido blanco, el cabello castaño recogido, un ramo apretado contra el pecho. A su lado, un hombre que apenas conocía de presentaciones rápidas: Rafael, y detrás de ellos, sus padres, elegantes y sonriendo como si el mundo les perteneciera. El pie de foto decía: nuestro día perfecto, familia completa. Susurré las palabras para mí misma. Familia completa. Volví a tomar el celular, con los dedos temblando, y miré más de cerca, buscando algo que no estaba allí. Mi rostro, mi nombre, alguna señal de que yo existía en ese momento. No había nada, ni una etiqueta, ni un comentario, ni siquiera una mención entre la avalancha de felicitaciones. Se me cerró la garganta. Dejé el celular con cuidado, temiendo que, si lo sostenía más tiempo, me quemaría. El café ya se había enfriado. Durante años había imaginado el día de su boda, yo a su lado, mientras caminaba hacia el altar, ajustándole el velo, escuchándola susurrar gracias. Mamá, una última vez antes de dar el paso. Solía bromear diciendo que lloraría tanto que el fotógrafo se quedaría sin pañuelos. También era supuesto ser nuestro día, aunque fuera en una pequeña parte. Miré la foto hasta que mis ojos se nublaron. No era la sorpresa del matrimonio en sí lo que dolía. Era la forma en que todo en esa imagen me decía que ya no tenía lugar en su historia. Afuera, el perro del vecino ladró, y el sonido rompió el hechizo que me había paralizado. Me levanté, tiré el café por el fregadero y me apoyé en la encimera hasta que el temblor cesó. Por un momento pensé en llamarla, pero no lo hice. La idea de escuchar su voz alegre, fingiendo que nada había pasado, era más de lo que podía soportar. La casa estaba demasiado silenciosa, como si también ella acabara de enterarse de que ya no formaba parte de la familia. Para cuando el sol se alzó sobre el río, la foto seguía abierta en mi celular. Presioné el pulgar contra la pantalla y la eliminé. Viendo cómo la imagen se desvanecía, el reloj de la cocina seguía tic-tac, imperturbable, como si la vida continuaría avanzando, estuviera yo invitada o no. Después de la foto, me quedé sentada a la mesa de la cocina hasta que la luz de la mañana se volvió dura y plana. El silencio se sentía como la humedad antes de una tormenta. Y hice lo que siempre hago cuando algo duele demasiado. Comencé a recordar. Cuando mi esposo, Antonio, murió, Alma tenía solo 10 años. La noche del funeral, se quedó dormida aferrándose al dobladillo de mi vestido negro. Le prometí que nada en el mundo me alejaría de ella, que tendría todo lo que necesitara. No sabía entonces cuánto costaría esa promesa. Durante años, trabajé por las mañanas en la biblioteca pública de Villahermosa y por las tardes dando clases particulares a estudiantes de secundaria. Llegaba a casa oliendo a polvo y papel viejo, con las manos manchadas de tinta y las piernas doloridas de estar de pie todo el día. Algunas noches me quedaba dormida corrigiendo ensayos, con la lámpara aún encendida. El suave sonido de la respiración de Alma desde la habitación contigua, recordándome por qué valía la pena. Hubo meses en que el refrigerador estaba más vacío de lo que debería. Me saltaba la cena, diciendo que no tenía hambre, solo para asegurarme de que Alma tuviera suficiente. Los fines de semana, cosía cortinas para los vecinos y horneaba pasteles para las colectas de la iglesia. Cada peso extra iba a un sobre marcado el futuro de Alma. Cuando la aceptaron en la Universidad Autónoma de Yucatán,
Lloré tanto que no pude terminar de leer la carta en voz alta. Celebramos con comida china para llevar y una vela clavada en un pedazo de pastel de elote. Ella me besó la mejilla y dijo: «Tú hiciste que esto pasara». Mamá, le creí. En esos años, soñaba con su boda como quien sueña con la primavera tras un largo invierno. La imaginaba caminando hacia el altar con encaje. La foto de Antonio guardada en mi bolso. Las dos tomadas de la mano antes de que diera el paso hacia su nueva vida. Esa imagen me sostuvo a través del cansancio, la soledad y años de vivir al día, pero sentada en esa misma cocina, mirando la silla vacía frente a mí. Esos recuerdos parecían fantasmas hermosos, pero inútiles. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, habían sido ladrillos en una casa que ella ya no reconocía como suya. Tomé la carpeta donde guardaba recibos antiguos, formularios de la universidad y una foto desvaída de Alma con su toga de graduación. Su sonrisa en esa foto solía llenarme de orgullo. Ahora solo me recordaba lo lejos que se había ido y cuánto tiempo llevaba yo estancada. Conocí a Rafael un domingo lluvioso de marzo. Alma llevaba unos meses saliendo con él, pero no decía mucho, solo que trabajaba en bienes raíces y venía de una buena familia. No entendí qué significaba eso hasta que abrí la puerta y vi el brillo de su coche en la entrada y el paraguas caro que le entregó a ella antes de entrar. Era educado, cuidadoso con sus palabras, llamándome señora como si fuera una cliente. Serví pollo asado con puré de papa, como le gustaba a Alma de niña. Rafael sonrió, dijo que todo estaba delicioso, pero sus ojos recorrían los muebles piezas de segunda mano que Antonio y yo habíamos juntado con los años. Noté la leve vacilación en su voz cuando elogió la casa. Y de repente quise esconder cada plato descascarado y cada cortina desvaída. Después de esa cena, algo en Alma cambió. Seguía llamando, pero su tono era más ligero, más ensayado. Sus visitas se planificaban según el horario de él. Mamá, ¿puede ser el próximo fin de semana? Los papás de Rafael nos llevan a Puerto Vallarta. Cuando venía, miraba su reloj a la mitad del café, diciendo que no quería hacerlos esperar. Entendía que intentaba encajarme entre la vida que tenía y la que estaba construyendo. Pero cada visita me hacía sentir más pequeña, como una página arrancada lentamente de un libro. La primera Navidad con la familia de Rafael, me envió una foto de una mesa decorada con velas y vajilla fina, sin llamada, sin invitación, solo una imagen, como si eso pudiera llenar el espacio donde antes estaba su voz. Sonreí a la pantalla, le dije que se veía hermoso, y luego me senté sola con un plato de sopa, fingiendo que era suficiente. Con el tiempo, dejó de pedirme consejos y empezó a darlos. Mamá, deberías salir más, decía. Haz un viaje, diviértete. Lo decía con buena intención, pero las palabras dolían. Era el tono que usa la gente con alguien a quien compadece. En algún momento, dejé de ser su hogar y me convertí en un lugar que visitaba por costumbre. Esa noche, abrí Facebook otra vez, esperando que quizás hubiera un error. Tal vez había pasado por alto otra foto, una que de alguna forma me incluyera una imagen antigua, una nota que lo explicara todo. Pero no había nada, solo la misma imagen, compartida y recompartida por gente que ni siquiera conocía. Los comentarios seguían y seguían. Qué pareja tan hermosa, día perfecto, qué familia tan linda familia. La palabra se repetía como un tamborazo hasta que dejó de sonar humana. Una mujer de la iglesia, alguien con quien no hablaba desde hacía años, escribió: no sabía que tu hija se casó. Debes estar muy orgullosa. Miré su mensaje por un buen rato antes de escribir un simple emoji de corazón y luego borrarlo. El orgullo no tenía nada que ver con lo que sentía. Cada comentario construía un muro entre mí y la verdad que no quería enfrentar. Esto no fue una decisión apresurada ni un malentendido. Había sido planeado, fotografiado, celebrado, todo sin mí. No se le olvidó, lo decidió. Deslicé la pantalla
hasta que las letras se volvieron borrosas y la luz del celular me quemó los ojos. Mis manos temblaron mientras presionaba el botón de eliminar, viendo cómo mi cuenta se desvanecía en una pantalla en blanco. Fue como borrar una parte de mí que había estado suplicando ser incluida. Publicación tras publicación, el reloj de la cocina seguía con su tic-tac suave, marcando el silencio que vino después. Me quedé sentada, rodeada del leve zumbido del refrigerador y el tenue resplandor de la luz del porche. En algún lugar, en otra casa, mi hija probablemente estaba riendo, brindando con copas, llamando a sus suegros mamá y papá sin dudar. Imaginé su voz, brillante y fácil, perteneciendo completamente a ese nuevo mundo. Y por primera vez en mi vida, no tenía nada más que decir. Pasaron 2 días antes de que pudiera tocar algo en la casa. El silencio se había espesado, como si fuera algo físico presionándome desde cada pared. La tercera mañana, abrí el viejo baúl de cedro que Antonio y yo usábamos para guardar papeles. Todavía olía ligeramente a lustre de limón y al paso del tiempo. Adentro había carpetas, registros fiscales, nuestro certificado de matrimonio, los documentos del seguro del año en que él murió. No estaba segura de qué buscaba. Tal vez una prueba de que mi vida había importado en algún papel. A la mitad del montón, encontré un sobre delgado con la letra de Antonio en el frente. Para Leonor guarda esto. Dentro estaba la escritura de la propiedad. Desdoblé el documento lentamente, recorriendo las líneas mecanografiadas hasta llegar al final. Los nombres me miraron de vuelta: Antonio Guzmán y Leonor Guzmán, propietarios conjuntos. El aire pareció cambiar. La casa donde vivía Alma, la que ella y Rafael habían hecho suya, seguía siendo legalmente mía. Mi esposo la había comprado hace años, cuando Alma estaba en la universidad, para asegurarse de que siempre tuviera un lugar al que volver. Después de que él falleció, la dejé mudarse, diciéndome que quería que comenzara su vida con libertad. Nunca transferí el título, simplemente lo olvidé. Me senté en el suelo, con el papel temblando en mis manos. La revelación no se sintió como un triunfo, sino como recordar una verdad que nunca debí soltar. Esa tarde, llamé a Miguel Salazar, un amigo del consejo de la biblioteca, que ahora ejercía como abogado de familia en el centro de Villahermosa. Su voz era calmada, firme, del tipo que se desarrolla tras años de ver a otros desmoronarse. Leonor, dijo cuando terminé de explicarle, no estás indefensa, solo olvidaste que tienes poder. Revisó los documentos, asintió y me los devolvió ordenados. No hagas nada por enojo, añadió, cuando te tratan como si no importaras. Mantente en la legalidad, quédate tranquila. Así es como ganas sin perderte a ti misma. Conduciendo de regreso por el río, el atardecer tornó el agua de un rojo cobrizo. Por primera vez en semanas, sentí algo cercano a la estabilidad. Las llaves de la casa en mi bolso tintineaban suavemente, un recordatorio de que no todo lo que había construido podía ser arrebatado. Algunas cosas, resultó, seguían siendo mías. A la mañana siguiente, la casa se sentía diferente, más ligera, como si al fin hubiera exhalado. Preparé una cafetera fresca y me senté a la mesa de la cocina con las palabras de Miguel resonando en mi mente. No estás indefensa, solo olvidaste que tienes poder. Esa frase se quedó conmigo todo el día. El poder, para mí, nunca había significado control ni castigo. Significaba elección, el derecho silencioso de decidir cómo sería mi vida, incluso después de que todos los demás habían elegido por mí. A mediodía, manejé al centro hasta la oficina de Miguel. La recepción olía ligeramente a cedro y papel. Cuando me preguntó qué quería hacer, sorprendí a ambos con lo firme que sonó mi voz. Quiero actualizar mi testamento, dije. Pasamos 1 hora revisando documentos. Dejé la mitad de todo a un fondo local de alfabetización para madres solteras y la otra mitad para Alma, pero solo si alguna vez decidía escribirme una carta explicando por qué me excluyó, sin enojo, sin exigir disculpas,
solo la verdad. Cuando firmé los papeles, caminé hacia la ribera del río, donde la marea rozaba suavemente los muelles. El mundo seguía su curso en silencio a mi alrededor, botes deslizándose, una pareja riendo con helados, gaviotas girando sobre el agua. Me sentía separada de todo, pero no sola. Era una distancia tranquila, del tipo que no duele. Esa noche abrí mi laptop, entré a un sitio de rentas y escribí lentamente casa de 3 recámaras en el centro histórico de Villahermosa. Vecindario tranquilo, porche sombreado, pisos recién renovados. Adjunté fotos que tomé años atrás, antes de que Alma se mudara, cuando la casa aún parecía mía. Cuando hice clic en publicar anuncio, una extraña calma me envolvió, sin enojo, sin emoción, solo un pulso firme de certeza. No la estaba vendiendo, no estaba borrando sus recuerdos, solo estaba reclamando una parte de mi vida que había estado prestada por demasiado tiempo. Cuando el sol se hundió tras los robles, apagué la luz del porche y me quedé un momento más en la puerta, escuchando la casa respirar. Por primera vez, el silencio no se sentía como un castigo, se sentía como paz. El letrero de Serrenta llevaba solo 2 días puesto cuando escuché un golpe fuerte en la puerta. No era el toque tímido de un vecino, era rápido, fuerte y furioso. Al abrir, Alma estaba en el porche, con el rostro encendido. Rafael estaba justo detrás, con la mandíbula tensa. «Mamá», dijo, su voz ya temblando de furia. «¿Qué es esto?», señaló la foto en su celular. Mi anuncio de renta, las mismas imágenes que había subido en línea. Me hice a un lado y les indiqué que pasaran. El aire entre nosotros se sentía cargado, casi tangible. Rafael no esperó permiso. «¿Estás rentando la casa?», dijo con tono seco. «Nuestra casa». Lo miré a los ojos, firme. «La casa que compró tu padre, la que aún está a mi nombre». Alma parpadeó, confundida. «No, eso no puede ser. Me la diste cuando me mudé. ¿Recuerdas? Caminé hacia el cajón de la cocina. Saqué el sobre que Miguel me había devuelto y puse la escritura suavemente sobre la mesa». Sus ojos recorrieron la página, buscando su nombre. «No estaba ahí. Tu padre quería que siempre tuvieras un lugar al que volver», dije en voz baja. «No quiso que yo desapareciera de él». Rafael se inclinó hacia adelante, con tono cortante. «No puedes simplemente echarnos. Hemos hecho esa casa nuestra». «No estoy echando a nadie», respondí. «Di aviso legalmente, a través de la oficina de propiedades. Tienen 60 días para encontrar un lugar nuevo». La voz de Alma se quebró. «¿Cómo pudiste hacer esto?». «Después de todo podría preguntarte lo mismo», respondí, aunque no había enojo en mis palabras. Extendí la mano sobre la mesa, tocando el documento. «No te estoy castigando, Alma. Me estoy protegiendo». Por un largo rato, nadie habló. Rafael se quedó rígido. Luego murmuró algo por lo bajo y salió, cerrando la puerta con fuerza. Alma se quedó. Su rímel comenzaba a correrse y sus manos temblaban mientras doblaba el papel por sus pliegues. «No quería lastimarte», susurró. «Lo sé», dije, «pero lo hiciste. Y ahora solo estoy cuidando lo que queda». Ella asintió débilmente, con la mirada fija en el suelo. Cuando finalmente se dio la vuelta para irse, la casa se sintió inmensamente quieta. La vi bajar los escalones del porche hacia el coche de Rafael, que esperaba. El motor arrancó y el sonido se desvaneció por la calle. En su lugar, las cigarras de la noche comenzaron a cantar. Comencé a empacar a la mañana siguiente. La casa resonaba con el sonido del cartón y la cinta adhesiva. Cada cajón abriéndose como una pequeña despedida. No me apresuré. Cada objeto que tocaba parecía llevar su propio peso, una vida de comidas dominicales, cumpleaños y noches tranquilas cuando éramos solo Alma y yo contra el mundo. Para el mediodía, el aire olía ligeramente a polvo y limpiador de limón. Apilé la última caja cerca de la puerta y caminé por las habitaciones una vez más. La sala, donde aún colgaba la foto de Antonio.
Atrapaba la luz de la tarde de una manera que hacía brillar el cristal. Pensé en bajarla, pero decidí dejarla. Los próximos inquilinos no sabrían su nombre, pero de alguna forma me gustaba la idea de que él cuidara la casa un poco más. En la antigua habitación de Alma encontré las llaves que usaba en la universidad, un pequeño aro de latón con una etiqueta azul desvaída que decía hogar. Las puse en la encimera de la cocina junto a una nota con la dirección del nuevo administrador de la propiedad. Cuando llegaron los de la mudanza, trabajaron en silencio, respetando la quietud que flotaba entre las paredes. No les dije que esta era la casa de mi hija. Era más fácil dejar que creyeran que era solo otra mujer comenzando de nuevo. Al anochecer, el camión estaba cargado. El cielo se tornó lavanda sobre el pantano mientras cerraba la puerta principal por última vez. En el porche, me detuve y miré la lámpara que Antonio había instalado hace décadas, la misma que dejaba encendida cuando Alma llegaba tarde de los bailes de la secundaria. Accioné el interruptor. La suave luz brilló contra el crepúsculo creciente. Esta luz ya no es para esperar, susurré. Es para la paz. Luego bajé los escalones del porche, la grava crujiendo bajo mis zapatos, y no miré atrás. El departamento daba al río Usumacinta, pequeño pero luminoso, con la luz de la mañana entrando por cortinas ligeras. Lo llené lentamente, una mesa de segunda mano, un estante para libros, unas plantas en el balcón. Cada rincón se sentía mío, sin compartir, sin complicaciones. 2 semanas después de mudarme, comencé a hacer voluntariado en la biblioteca del centro. El aroma a papel viejo y las voces quedas se sentían como volver a casa. Algunas tardes ayudaba a niños a elegir sus primeros libros. Sus risas llenaban los pasillos de una manera que aliviaba algo dentro de mí. Mi vecina, la señora Morales, solía tocar a mi puerta al atardecer con 2 tazas de té. Nos sentábamos en el balcón, hablando de jardines y el clima, dejando que el viento suave entrelazara nuestras palabras. Los días pasaban suavemente, marcados no por lo que había perdido, sino por lo que comenzaba a recuperar sueño. Risas, calma, por primera vez en décadas. No me sentía como la madre o la viuda de alguien, solo me sentía Leonor. Y eso era suficiente. Pasaron 6 meses antes de que volviera a ver su letra. El sobre llegó un martes por la mañana, delgado y cuidadosamente dirigido, del tipo que escribe a alguien con miedo de decir demasiado. Me senté a la mesa de la cocina, con el río brillando a través de la ventana, y lo abrí lentamente. Mamá, comenzaba, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que al fin entiendo lo que hice. Pensé que crecer significaba seguir adelante, pero lo único que hice fue dejar atrás a la única persona que nunca me abandonó. Perdón por el silencio, por la foto, por fingir que no importabas. Siempre importaste, solo que entonces no lo vi. Las palabras se nublaron por un momento, pero no por lágrimas. Sentí algo más suave, más silencioso, una especie de paz que no necesitaba ser dicha. Doblé la carta con cuidado y la puse junto a mi taza de café. Afuera, el viento traía el aroma a sal y bugambilia por la ventana abierta. Sonreí para mí misma, trazando el borde de la taza con el pulgar. No desaparecí, susurré. Al fin aparecí.